El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:27 en la mañana. Teníamos alguna dificultad muy temprano con nuestra señal de radio. Ya estamos en vivo, ya estamos al aire a través de nuestra señal de radio. Igualmente varios de los internautas nos hacían este reporte de que no teníamos señal de radio. Bueno, el fin de semana tuvimos algún problema, igualmente ayer en la tarde tuvimos un problema con nuestra señal de radio. Finalmente ya estamos funcionando, estamos al aire a través de 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Ustedes ya saben que si por ahí pues no nos escuchan por radio, hay otras alternativas. Nos pueden escuchar a través de nuestra señal web www.radiomajestad.com. Estamos al aire, ya lo pude yo certificar obviamente. Estamos al aire por nuestra señal web. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas, donde tenemos una gran audiencia a través de nuestro canal de Majestad Televisión, y también los suscriptores del sistema TVNet nos pueden sintonizar en el canal 3, y estamos en nuestra transmisión de YouTube, donde ya tenemos muy temprano en esta mañana una muy interesantísima visualización a esta hora de la mañana. Gracias. Bueno, algunas cosas para comentar. Pedirles un poquito de tranquilidad. Creo que a ratos son infundadas las teorías de la conspiración que se suelen tejer en torno a ciertos temas. Y lamentablemente hay gente que ve mal cuando uno, desde su condición de periodista, demanda explicaciones. Creo que está clara la postura de quienes hablan. Ustedes saben que yo no soy un periodista imparcial, y lo he dicho en varias ocasiones. Aquí no hay periodistas imparciales. O sea, no hay imparcialidad en el periodismo. Yo les he explicado en varias ocasiones. Cuando uno ejerce el género de opinión, uno no es imparcial. Y la opinión tiene un sesgo. La opinión no es objetiva, la opinión es subjetiva. Y siempre yo les he dicho a ustedes, que tienen la gentileza de seguirnos cada mañana, no pidan a los periodistas imparcialidad ni objetividad, porque eso no existe. Estos son conceptos anquilosados, conceptos que se quedaron en el pasado, conceptos que aparecían en las aulas universitarias, pero que en la práctica no se cumplen y no tienen por qué cumplirse. El periodismo no es imparcial, el periodismo de opinión no es imparcial. El periodismo de opinión debe ser riguroso, debe ser argumentado, debe ser responsable, debe ser serio, debe ser transparente, debe ser honesto. Eso pídannos a los periodistas cuando ejercemos la opinión. Cuando ejercemos el periodismo de información, exíjannos rigor, contexto, verificación, precisión, un periodismo que no excluya las voces, que de una noticia se presente en todas las aristas posibles para que el oyente, el televidente o el lector pueda tener una valoración propia. Esa es la naturaleza del periodismo de información. Dicho esto, es absolutamente legítimo que desde el periodismo pidamos explicaciones a todos los personajes de la vida pública sobre sus acciones y sobre sus omisiones. Pero aquí lamentablemente hay gente que se enoja, porque primero se asume que uno asume una posición de militancia. Yo no soy militante, yo no soy activista, soy apenas periodista. Y yo no voy a ejercer un periodismo de militancia política a favor de ninguna corriente. Yo no voy a caer en el juego, que sí lamentablemente han caído otros colegas, lamentablemente, de promover candidaturas o de decir públicamente cuál es la mejor candidatura. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer, porque ese no es mi rol. Yo al menos comulgo con otro tipo de periodismo, no con ese. Pero sí comulgo con el periodismo que es crítico, con el periodismo que procura ser argumentado. Y justamente por aquello, era absolutamente legítimo que ayer se pida públicamente explicaciones sobre la inscripción inicial de la candidatura a la presidencia de la República del economista Andrés Arauz. Sobre ese tema se tejieron una serie de teorías: que el Consejo Nacional Electoral digitó mal, que es un invento de la prensa, que le quieren hacer daño a la candidatura de Arauz, que son los malos del Consejo Nacional Electoral los que tienen la culpa,
que lo que quieren es bajarse la candidatura que va a ganar en primera vuelta con el 80% de los votos. Todo eso se dijo ayer. Incluso en términos descomedidos, porque digo, cuando yo ayer hablé de fanatismo en mi cuenta de Twitter, yo no me refiero a quienes son partidarios de una corriente política en particular. Me refiero a aquellos que empiezan a insultar, que empiezan a denostar. Por hacer esa pregunta, este periodista, incluso por alguna gente fanática, y uso ese término, fanáticos, a este periodista lo acusaron de falta de ética. Incluso un ex miembro del gabinete del presidente Correa en su momento me preguntó si ya fui, o sea, con la vehemencia que les caracteriza, porque todo apunta a que en 3 años y pico no aprendieron nada algunos, si ya fui yo a verificar en el Consejo Nacional Electoral. Cuando hice la publicación ayer en mi cuenta Twitter fue porque tenía la información que salió del Consejo Nacional Electoral. En el registro de la precandidatura de Andrés Arauz no figuraba su cédula, sino la cédula de otra persona. No es que el digitador del CNE digitó mal. Yo me cercioré ayer y quiero contarles cómo funciona. Las candidaturas se pueden inscribir de forma física o de forma virtual. Sobre las candidaturas no hay discusión. Sí hubo la discusión respecto de la aceptación de la nominación, que es un tema que ya lo hemos conversado en múltiples ocasiones en este espacio. Pero el registro de la inscripción de una candidatura se lo puede hacer en línea. En línea lo hicieron en su momento Andrés Arauz como precandidato a la presidencia de la República y Rafael Correa como precandidato a la vicepresidencia de la República. Fue un registro en línea. Se llena un formulario, se pone toda la información, se adjunta el plan de gobierno que proponen y deben adjuntar la documentación complementaria en la plataforma virtual del Consejo Nacional Electoral. Y allí debían adjuntar la cédula y la papeleta de votación del mencionado precandidato presidencial. O sea, vamos a suponer que el digitador del CNE escribió mal el número de cédula, que además termina siendo paradójico, ¿no? Digitan mal supuestamente el número de cédula y aparece un candidato de Centro Democrático, o sea, de la misma orientación política del precandidato presidencial. Yo siempre planteo que analicemos estos temas con cabeza fría. Porque lamentablemente hay gente que tiene la cabeza tan caliente y que ve conspiración en todo lo que se dice. Pero es que asumen que todos los periodistas no tenemos ética, que todos los periodistas somos mentirosos, que todos los periodistas nos vendemos por la pauta como nos tratan ahora. Y no entienden razones. Esos son los fanáticos. Esos son los fanáticos, los que insultan, los que no entienden razones, los que no admiten que cometieron un error. Esos son los fanáticos, los que creen que tienen la verdad absoluta. Ese es el fanático. Y de ese fanático, de ese perfil del fanatismo, hay un montón en las redes que no admiten que se pudieron haber equivocado. Bueno, pues se equivocaron. Porque luego de que planteé públicamente, como lo hicieron otras personas, no fui el único, muchos, planteamos una explicación por parte de UNES y del candidato Andrés Arauz. ¿Por qué al candidato Andrés Arauz? Porque él es el afectado. Él es el afectado. O sea, está claro que el señor Arauz no es el que digita, no es el que ingresa los documentos, para eso tiene su equipo, pero él es el afectado. Y él debe responder por su equipo. Y explicarle al país qué pasó con la cédula. ¿Cuál fue la subsanación que se debió haber aplicado? Bueno, resulta que luego de que se habló de las teorías de la conspiración, luego de que algunos personajes de la Revolución Ciudadana, que está claro que no aprendieron nada, y algunos con la misma prepotencia que les caracterizó en los años anteriores, hoy han vuelto con la misma prepotencia. Porque hay algunos personajes que está claro no cambian ni van a cambiar jamás. Y creen que esta es una hacienda y creen que a los ciudadanos los pueden tratar como les da la gana. ¿Ya? Luego de eso, anoche, finalmente UNES emite un comunicado aceptando que efectivamente fue un error. ¿Cuál fue el comunicado de ayer de UNES? Claro, también hay que analizar la manera como se escribe el titular, porque el titular no corresponde al cuerpo de la noticia del comunicado. Pero más allá de eso, la propia Alianza UNES admite que se ingresó una cédula equivocada
el momento de registrar la precandidatura de Andrés Arauz. Ojo, no es invento del Consejo Nacional Electoral, organismo sobre el que, y a ustedes les consta, en lo personal yo he tenido una postura muy crítica sobre su accionar. Y a ustedes les consta. Sobre este Consejo Nacional Electoral. Jamás en términos descomedidos a sus integrantes, pero sí con la frontalidad que nos caracteriza, hemos sido críticos con el papel del Consejo Nacional Electoral. Pero la verdad sea dicha, este tema no fue un error del CNE, fue un error del equipo del señor Arauz. ¿Qué dijo el movimiento o la Alianza UNES el día de ayer? Póngale ojo a esta comunicación si es que no la vieron. ¿Qué se emitió anoche? En la acción de inscripción hacia la presidencia de la República para los comicios del 7 de febrero próximo, es claro que el candidato Andrés Arauz no estuvo a cargo de ingresar la documentación de su candidatura, sino un equipo de campaña designado para dicha tarea, quienes en el proceso cargaron el PDF con la cédula del candidato asambleísta Andrés Chano, por lo que hubo una equivocación humana. No obstante, la subsanación incluyó la entrega de la documentación de Arauz en físico ante el organismo electoral. Siempre se deben seguir los procesos exigidos por el Consejo Nacional Electoral, como el ingreso de la documentación requerida al sistema informático del CNE, las veces que sean necesarias. El candidato Arauz proporcionó al equipo de digitación de UNES todos los documentos completos y oportunamente prueba de ello es que su cédula sí consta completa en el expediente de la declaración juramentada notarizada. Como es de conocimiento público, la inscripción de Andrés Arauz estuvo en riesgo por la serie de atropellos que se intentaron cometer para que su candidatura no fuera oficializada. Y por cada desafuero, el equipo de digitación de la campaña, es decir, los encargados de nuestra organización para ingresar los datos a la plataforma del CNE, tuvieron que volver a cargar la información en el sistema del CNE una y otra vez, proceso en el cual seguramente se deslizó el error en la selección de la documentación. La Unión por la Esperanza, listas 1-5, enmendó el mencionado error de manera formal, presentando el número de cédula de ciudadanía, luego de las indicaciones efectuadas por el CNE, cuya mayoría de consejeros actuaron apegados a derecho. De esta forma, lo dispuesto por el CNE y sus autoridades fue cumplido en las 48 horas de plazo fijadas, así como la oficialización del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal el viernes 2 de octubre, con la solicitud de inscripción de sus candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente. UNES reconoce que el error fue de ellos. Claramente dice, a ver, está claro, digamos, en el mundo real, es lógico que Andrés Arauz no se va a sentar en la computadora y ingresar o a llenar el formulario. Para eso tiene un equipo. Y eso pasa con todos los candidatos. Para eso tienen un equipo. O sea, no fue Arauz, pero fue su equipo. Y el equipo responde a Arauz. Y se trata de la documentación de Arauz. Por ende, Andrés Arauz debe responder por esto. Eso es lo que se ha planteado. Queda claro que fue su equipo. Queda claro que ellos, ese equipo, los integrantes de ese equipo, se equivocaron en el momento de cargar el PDF con la cédula. No fue la prensa, no fue Fabricio Vela, no fue Diana Tamaín, no fue José Cabrera, no fue Estel Acero, no fue Enrique Pita, no fue Luis Verde Soto. Ellos, los integrantes del equipo de UNES, se equivocaron. Sabrán responder internamente por lo que pasó. Pero no fue invento de la prensa. Y me van a disculpar, yo ayer tenía una respetuosa discrepancia con una querida amiga, una abogada, sobre este tema porque me decía, esto ocurre siempre. Yo le decía, yo nunca he conocido, jamás he conocido que se haya deslizado un error de este calibre para la inscripción de la candidatura de un aspirante a la presidencia de la República. ¿Saben por qué? Con el estado de cosas que ellos están enfrentando. A mí me parece inaudito que cometan este tipo de errores. Puedo estar equivocado, porque además el errar es humano. Pero me parece inaudito que caigan en este tipo de errores. Inaudito, inaudito. Hace 3 semanas igualmente alguna gente reaccionó mal porque no les gusta que se les diga las cosas, porque creen que uno debe escribir, debe hablar las cosas que les interesa para suscribirle, y cuando a uno no le suscriben enseguida vienen los insultos. Yo, como siempre les he dicho, amigos y amigas,
procuro no decirles lo que quieren escuchar, sino lo que tienen que escuchar. Hace unas 3 semanas yo generé un comentario en este espacio y les decía que yo no entendía que estaba jugando la Revolución Ciudadana, poniendo en riesgo su propia participación electoral. ¿Por qué insistir en una candidatura que está claro no iba a ser calificada por el Consejo Nacional Electoral? Me refiero a la de Rafael Correa. Lo dije hace 3 semanas, ¿se acuerdan? Algunos, muchos estuvieron de acuerdo y muchos estuvieron en contra de mi postura y es legítimo. Pero yo lo dije hace 3 semanas. Con la situación política y jurídica que enfrenta el país, tomar ese tipo de riesgos innecesarios, decía yo hace varias semanas. Insistir en una candidatura que está claro que no iba a ser calificada, no había manera. Y el tiempo me terminó dando la razón. Porque yo les decía hace 3 semanas, la sentencia va a quedar ejecutoriada antes. Y si no es por la sentencia, será por otra situación, reglamentaria, legal, todo lo que ustedes quieran. No le iban a dejar ser candidato a Correa. Les dije hace 3 semanas, Correa no iba a ser candidato. Insistir en eso desconociendo la realidad política y la situación jurídica de Correa, a mí me pareció una necedad. Y hoy me permito retomar eso para decir, a mí no me cabe en la cabeza, a mí no me cabe en la cabeza que una persona del equipo de un precandidato presidencial no tenga la prolijidad del momento de cargar los documentos, subir a la plataforma la copia de la cédula que corresponde al precandidato presidencial. Perdónenme, pero termina siendo así. A mí me parece un error, pero por Dios, es un error monumental. Es un error inconcebible. Que todos los humanos cometemos errores, sí, de acuerdo. Pero este tipo de errores terminan siendo inadmisibles. O sea, se equivocó de Andrés, es lo que presumo. Se equivocó de Andrés. Por cierto, cuando ayer planteé la inquietud que planteé, a mí ni siquiera se me ocurrió pensar en lo que, por ejemplo, otra gente sí publicó. Hablaron de suplantación de identidad y otras teorías. A mí no se me ocurrió publicar eso. Y tampoco se me ocurre pensar en eso en este momento. Yo no creo en el tema de la suplantación de identidad. O sea, no tiene sentido. Para mí el hablar de suplantación de identidad en este tema no tiene sentido. No tiene sentido. Es un error que no lo comprendo. Yo no lo comprendo. Cuando se debe manejar con mayor prolijidad en la situación política que ellos están enfrentando. Ellos acaban de pasar un primer escollo, que varias veces lo conversamos aquí en este espacio, en nuestros comentarios, en nuestras entrevistas, en el programa de la tarde. Las 2 visiones que había respecto de dar paso al siguiente nivel. Con la mayoría del CNE, que además yo les advertí la semana anterior. A los 3 consejeros del CNE les iban a decir correístas. Yo les advertí la semana anterior. ¿Y eso pasó? La mayoría del CNE tomó una decisión y pasaron al siguiente nivel. Yo pregunto, insisto, sabiendo cómo están las cosas, cómo cometen esos errores. Entonces se prestan para la especulación, se presta para el comentario, se presta obviamente para la burla, para la sorna. Alguna gente obviamente echó mano de esto para decir es que no debieron calificarlos nunca. Son errores inadmisibles. ¿Pero por qué traigo a colación esto ya? Ya admitieron que cometieron un error. Simplemente lo traigo a colación para quienes tal vez no vieron ayer el Twitter y que se den cuenta que no fue una teoría de la prensa. No fue un invento de este periodista al que le mandaron a ser más ético. Quienes a mí me conocen saben perfectamente que dentro de mis opiniones procuro argumentarlas y cuando publico información trato de hacerlo con base en la realidad. Que me puedo equivocar, por supuesto, porque soy humano. Pero a mí sí me caracteriza al menos, no solamente en el periodismo, sino en mi práctica de vida, el reconocer que me equivoco y el ofrecer una disculpa. Porque soy un individuo plagado de errores y unas poquísimas virtudes. Y no tengo empacho en admitir cuando me equivoco. Ayer no me equivoqué. Y sin embargo recibí insultos de todo calibre.
Alguna gente hasta me mandó a hacer periodismo, o sea. Traemos a colación este tema justamente por aquello. Bueno, dicho esto, estamos a la espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Se subsanaron ya los problemas, o sea, el viernes en la tarde, al final de la tarde, estábamos justo iniciando el programa de la tarde, el programa digital de Zoom al Día. Estábamos justo iniciando el espacio nuestro de la tarde y nos llegaron las fotografías en ese momento de la entrega física de la inscripción por parte del binomio de UNES integrado por Andrés Arauz y el ingeniero Carlos Rabascal Salazar. Lo hicieron de forma presencial en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Se entiende que el Pleno del CNE debe revisar esa documentación. La notificación que generó el Consejo Nacional Electoral es para conocimiento de todas las organizaciones políticas, porque está claro que las precandidaturas son susceptibles de impugnación. Y además, independientemente de lo que resuelva sobre esta subsanación el Consejo Nacional Electoral, estaremos a la espera de lo que resuelve el Tribunal Contencioso Electoral. Porque el día jueves, ya hubo la presentación de este recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral por parte del Movimiento Ahora. Lo tuvimos a su dirigente, Michael Aulestia, que conversó con nosotros el día viernes. Así que estamos en la expectativa de eso. Veamos cuánto tiempo se demoran, ¿no? Pero esto va a tardar todavía algunos días o semanas más. Va a tardar un poquito. Así que hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, esta semana, amable audiencia, en este espacio de noticias no nos vamos a olvidar, como no lo hicimos el año pasado. No nos vamos a olvidar ni vamos a pasar desapercibido el hecho de que en estos días estamos cumpliendo un año de las protestas de octubre del 2019. ¿Cuánto ha reflexionado el país un año después? Y ojo, el año después coincide con estos movimientos de carácter preelectoral. ¿Qué aprendió el país durante este año? ¿Qué lecciones nos dejó los hechos de octubre del 2019? ¿Cuál es nuestra visión hoy sobre el movimiento indígena, sobre la política, sobre el rol de los legisladores, sobre el papel del gobierno, sobre el papel del sector empresarial, sobre la situación de los combustibles? A lo largo de esta semana vamos a tener en este espacio entrevistas vinculadas a este tema. Hoy quiero hacer una reflexión muy breve, que insisto, lo vamos a conversar a lo largo de esta semana, muy breve porque hoy vamos a tener entrevistas, las 4 entrevistas del día de hoy van a ir orientadas justamente en su mayor parte a las protestas del año pasado. Tendremos varias visiones. Ya mismo estará con nosotros enlazado Leonidas Issa, que tuvo un papel protagónico en las protestas del año anterior. Tendremos también un diálogo periodístico con Mateo Martínez, quien es analista, para justamente revisar un poquito desde su visión cuál es el país, cuál es el Ecuador que tenemos en octubre de 2020 y cuál es la diferencia con el país de octubre de 2019. Hablaremos con Pablo Arosemena Marriott de la Cámara de Comercio de Guayaquil sobre la visión del sector empresarial, sobre las pérdidas económicas que nos dejaron las protestas del año anterior y obviamente la situación de los subsidios a los combustibles, y finalizaremos dialogando con Paulina Recalde de Perfiles de Opinión sobre ese tema. Pero a priori, yo tengo algunas visiones sobre lo que significaron las protestas de octubre del año anterior. Y empiezo por mi sector, empiezo por mi rama, empiezo por el oficio en el cual me desenvuelvo, por el periodismo. Yo sí soy un convencido que después de las protestas de octubre, el periodismo cayó en una profunda crisis de credibilidad en el Ecuador. Lo dije en octubre del año anterior, un año después lo ratifico y lo repito. Los periodistas y los medios enfrentamos, tras las protestas de octubre del 2019,
nuestra más grave crisis de credibilidad que yo recuerde. Al menos es la visión de quien les habla. Yo no recuerdo otro pasaje en la que haya existido esta crisis tan generalizada de credibilidad respecto del rol de los periodistas. Yo les comentaba hace un año, en mi condición de periodista, este oficio me ha permitido cubrir episodios excepcionales en la vida de la República. La movilización de Quito en los primeros días de febrero de 1997 que provocaron la caída del presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Destitución inconstitucional a mi modo de ver, y esto lo he dicho siempre. Pero hubo una movilización general, en la ciudad de Quito particularmente. La insubordinación de los militares, con el apoyo de los indígenas en enero del año 2000, que significó la caída de Yamil Maguad, cuando, cumplidos estos hechos, él declaraba que un presidente derrocado es un presidente derrocado. La caída de Lucio Gutiérrez en el año 2005, igualmente de modo inconstitucional, y esto lo he dicho en varias ocasiones, a través de esta denominada rebelión de los forajidos, que fue fomentada por algunos medios de comunicación también, y hay que decirlo. Y así por el estilo. El periodismo a mí me ha permitido cubrir N cantidad de protestas, aspirar gran cantidad de gas lacrimógeno, fruto de esas protestas, ver cómo a colegas periodistas, yo recuerdo que una vez a mi colega y amigo Hernán Higuera le impactó un perdigón en el intercambio justamente de perdigones y de bombas lacrimógenas en alguna protesta, o a mi amigo también Luis González, el gordo Lucho, camarógrafo de TC Televisión, que igualmente fue impactado con un perdigón, por mencionar ejemplos de esas protestas en las cuales uno ha participado desde su condición de periodista. El año pasado fue distinto, porque si bien es cierto, hubo mucha prensa que cubrió las manifestaciones, esa cobertura no se reflejó en los medios de comunicación a través de la oferta visual en los noticieros. Muchas de esas protestas no aparecieron en los medios de comunicación masivos. Y la gente lo que tuvo que hacer es informarse a través de los medios alternativos y a través de las redes sociales. Los medios de comunicación nacionales, en su gran mayoría, invisibilizaron varios de los tramos de esa protesta de octubre del año anterior. Invisibilizaron o lo manejaron a conveniencia. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que fue el primero o el segundo día de la protesta, creo que fue el 2 de octubre del año pasado. Porque acuérdense ustedes que la protesta inicia con los transportistas y 3 días después se suman los indígenas. Pero la protesta comienza con los transportistas. Yo recuerdo 2 episodios que ocurrieron la misma mañana casi en simultáneo. En el sur de Quito, mientras el canal de televisión Teleamazonas tenía una salida en vivo con su reportera, estaba generando justamente la información de la protesta de los taxistas. Hubo un taxista que pretendió huir porque estaba haciendo, había un intento de agresión sobre ese taxista por parte de sus compañeros que estaban paralizados. Y el taxista en la huida atropelló al camarógrafo del canal Teleamazonas. A Dios gracias, no le pasó nada al colega camarógrafo. Sobre esto, obviamente, se hicieron varias notas, hubo una condena generalizada de los medios, sobre una agresión contra un compañero trabajador de la comunicación. Y obviamente el repudio hacia los señores del taxismo ecuatoriano. Esa misma mañana, en el centro de Quito, y hubo imágenes que se viralizaron en las redes sociales de policías vestidos con todos estos trajes que parecen Robocop, creo que así les denominan, estos trajes antimotines. Era un grupo, hay un pelotón de policías agrediendo a 2 colegas, fotoperiodistas en el centro. Creo que un colega era de la agencia API y el otro del comercio, me parece. Agrediéndolos en el centro de Quito. Esa agresión no fue publicada por todos los medios masivos, porque se trataba obviamente de condenar a la policía. Pues, ¿cómo van a condenar a la policía?
si había que condenar primero a los manifestantes, o sea, a los transportistas, porque esos días, esas primeras horas fueron las protestas de los transportistas. Y así, menciono estos dos ejemplos solamente para poner, digamos, para matizar lo que estoy diciendo, y un montón de cosas. Hubo un día, por ejemplo, en que los indígenas protagonizaban un enfrentamiento, pero durísimo, en la zona del Parque del Arbolito, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y los canales de televisión, en lugar de estar transmitiendo, estaban pasando dibujos animados o telenovelas, o realities o lo que sea. Cuando en otros tiempos, eso era motivo de una transmisión en vivo. Cuando cayó Gutiérrez, por ejemplo, los canales estaban transmitiendo en vivo. Salieron en vivo desde el Ministerio de Bienestar Social. Y ahí pues hay evidencias de cuando alguien saca el brazo con un arma y empieza a disparar desde uno de los pisos del edificio del Ministerio de Bienestar Social, que quedaba aquí en La Roca, en la calle Robles, en la calle Robles y 9 de octubre. Hace un año no mostraron eso. Hace un año fueron invisibilizadas determinadas imágenes. Hubo una gran cantidad de episodios que no pasaron en los medios masivos. Y la línea era atacar a los indígenas. Y la línea editorial era atacar a los transportistas. Y no evidenciar los excesos del gobierno el momento de reprimir a los manifestantes. Esta semana también tenemos que hablar de uno de los hechos más infames que nos dejó la protesta de octubre del año anterior. El incendio de la Contraloría General del Estado, del que nadie habla. Un año después ya nadie se acuerda. Ese edificio ahí, frente a la Asamblea Nacional, parece trofeo o testimonio que queda ahí. Un año después del incendio, nadie se acuerda de los culpables, de los que provocaron, de los autores intelectuales, de los autores materiales. Nadie se acuerda. Ya nadie habla del tema. Hablaron de supuestos responsables en su primer momento, de quienes fueron detenidos, que por aquí, que por allá. ¿En qué quedó eso? Creo que ni el seguro aplican hasta ahora, en el caso del edificio de la Contraloría General del Estado. Un año después, uno de los episodios más infames que yo puedo recordar, y que a mí me parece termina siendo el ejemplo central de la serie de cuestiones y de la serie de distorsiones que enfrentó el país durante las protestas de octubre del 2019. De eso vamos a hablar todos estos días. Hoy vamos a comenzar hablando justamente con algunos de nuestros invitados sobre esta situación. Hablaremos del incendio de la Contraloría, hablaremos de las comisiones, hablaremos de los muertos, hablaremos de los subsidios. Toda esta semana el tema no va a pasar desapercibido en este espacio de noticias. Porque el país debe dejar de tener memoria corta. El país debe recordar. Y debe recordar para señalar a los responsables que después de un año, aprovechando la memoria corta, aparecen como los paladines para pretender solucionar los problemas de la gente. Dejemos la memoria corta a un lado. Al menos en este espacio nos encargaremos de generar corriente de opinión a lo largo de esta semana en torno a este tema.